Buenos días, chicos. Pues hoy os traigo un tutorial sobre efectos en Premiere. Vamos a ver cómo podemos integrar efectos, cómo podemos beneficiarnos de su uso y cómo nos pueden facilitar el trabajo. Las imágenes con las que vamos a trabajar en este primer ejercicio son las de este chico que ya conocemos y el ejercicio es un poco chorra, consiste en añadir estas animaciones. Darle un poco esta estética de cómic, ¿no? Hacer ese pequeño gag con el bruto que tenemos, con la reacción que tiene el chico al levantar la barra de hierro. Diréis, es súper simple, cogemos unas imágenes de Photoshop y ya está. Bueno, vamos a aprovechar para conocer de paso el efecto de Chroma Key, el efecto de la famosa pantalla en verde. Son animaciones con lo que vamos a trabajar que están hechas sobre un fondo verde. Entonces son muy configurables. Si nosotros quisiésemos hacer esto a propósito para este tipo de planos, tendríamos que diseñarlas en After Effects, por ejemplo, y dejar el fondo con el canal alfa, ¿no? Que sea transparente para que se integre perfectamente. A lo mejor en el caso de la bombilla se entiende mejor, ¿no? Veis que no es una imagen fija, sino que tiene un pequeño movimiento, el resplandor de la bombilla y esos elementos que tiene encima. Lo mismo, si lo hiciésemos sobre un canal alfa, ¿vale? Ya lo podríamos aplicar. Pero ¿qué ocurre? Que si lo hacemos sobre un fondo verde es muy sencillo también integrarlo, ¿vale? Y de paso, al conocer esta herramienta, al aprender el uso de este efecto, vamos a aprender a grabar sobre una tela verde, un plató verde, un croma verde, digo verde, o de cualquier otro color, ahora veremos por qué verde, y utilizarlo para infinidad de funciones. Pues vamos allá. Como decíamos, tenemos este plano. Yo lo primero que hago, aquí está duplicado, es ponerle en los laterales, ¿no? Esa especie de viñeta, ¿vale? Que le da ese rollo de cómic, ese rollo manga. Pues vamos a ver cómo lo ajustaríamos. El material con el que yo trabajo en origen es este fondo verde, que tiene esa animación, como decíamos. Me voy a control de efectos y tengo este efecto que he arrastrado que es incrustación ultra. Voy a resetearlo todo para que veamos cómo se comportaría. Vemos que lo que yo estoy viendo es lo que tenía en el monitor de origen, un fondo verde. Bien, pues vamos a empezar de cero. En efectos voy a buscar el efecto que trabaja con croma, ¿vale? El específico de Premiere, hay varios, pero hay uno específico en Premiere que además es muy potente, funciona muy bien, está a la altura de cualquier otro software de postproducción, que es incrustación ultra. Es este, ¿vale? Entonces lo arrastraríamos sobre el vídeo. Si vamos a clave, vais a ver que aparte de incrustación ultra hay otros efectos. Tienen diferentes funciones, en alguno conseguiríamos el mismo propósito, por ejemplo en incrustación por croma, pero no funciona tan bien. Este es mucho más potente, es más moderno, etcétera, etcétera. ¿Por qué trabajamos sobre un fondo verde? Muchos os lo preguntáis. Trabajamos sobre un fondo verde porque es el color que normalmente menos presente está en la piel. Si el fondo fuese rojo, ¿vale? Al eliminar el rojo, estaríamos eliminando también parte de la piel, porque sabéis que el tono anaranjado de la piel, ¿vale? Pues tiene una componente de ese color rojo. En ocasiones se utilizan también fondos azules, pero en función de la etnia puede haber también
alguna parte de ese azul que nos crea algún tipo de conflicto, ¿vale? Pues me estoy pensando, pues, yo qué sé, en gente, pues a lo mejor indios o gente que tenga, pues a lo mejor un tono más ceniza, ¿no? Más de piel, a lo mejor no tan sonrosado como lo tenemos nosotros. Entonces, a lo mejor a la hora de trabajar sobre ese croma, ¿vale? Le podemos estar eliminando también partes de la piel. Ahora esto se está haciendo gracia, ¿vale? Pero vamos a ver cómo en casos en los que el croma esté mal iluminado, se va a dar esta situación aunque sea verde. ¿Por qué? Porque si no separamos bien a la persona, aunque sea una persona, un inglés colorado con sus coloretes rojo sobre un fondo verde, si no lo separamos bien mediante la iluminación del fondo, le podemos estar reflejando luz verde a la cara y al hacer el croma estaremos recortando esa parte. De ahí que habréis escuchado muchas veces que la clave del croma es iluminar bien. Iluminar bien para que no refleje luz verde sobre el elemento y que no haya sombras en el fondo, que no se creen arrugas, etcétera, etcétera, porque esas sombras nos van a dar más trabajo. Bueno, no me enrollo más en la teoría y vamos a la práctica. Veis que al cargar el efecto incrustación ultra se me abre en control de efectos. Pues ahora vamos a ello. Lo primero, seleccionar sobre qué color quiero hacer la incrustación. Y lógicamente lo vamos a hacer sobre el verde. Este es un fondo muy neutro porque está creado desde la nada, ¿no? Pero si nosotros lo grabásemos sobre un croma, ese color en función de la iluminación, pues a lo mejor en el centro es más sólido, en los bordes es más brillante, etcétera, etcétera. Y nos va a dar más trabajo. En el próximo ejemplo lo vamos a ver. Y tenemos aquí la opción de que sea relajado, le llama, ¿vale? Que no sea muy, muy grueso, ¿no? Ese efecto que hace de incrustación, agresivo, ¿vale? Veis cómo recorta más, o personalizado, que es en lo que vamos a trabajar. Y aquí tenemos dos opciones. Esto es muy importante. Compuesto, que lo que estamos viendo es el vídeo, y canal alfa. Canal alfa es lo que vamos a utilizar siempre para ajustar. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar en blanco lo que es sólido, lo que no va a transparentar, y en negro lo que es transparente. Es decir, sobre lo que es negro se va a dejar ver la imagen que hay por detrás. De ahí que cuando le damos a compuesto, estamos viendo el vídeo que tenemos por debajo, porque corresponde exactamente con lo que en alfa es negro. Entonces, a la hora de ajustarlo, vamos a trabajar sobre el canal alfa. Creo que hasta aquí me he ido explicando bien. Generación mate. Aquí lo que vamos a hacer es los ajustes de ese croma. Tenemos transparencia, que lo que hace es que sea más brusco o menos brusco, lo que veíamos aquí como agresivo o relajado, nosotros aquí lo estamos haciendo personalizado. Yo aquí, si toco algo, veis que se vuelve personalizado. Mientras que si lo tengo en relajado, pues tengo unos valores por defecto. Bien, lo voy a dejar en personalizado para ver cómo funciona. Pues, como si me paso, si le doy mucha chicha a la transparencia, estoy comiendo parte del efecto que he estado creando, tengo que buscar un valor intermedio, ¿no? Ese valor que os le llamo yo a veces de compromiso, que hablamos tanto en la corrección de color y tal, que tenemos que ser finos y dar con ese punto justo. Resaltar se refiere a las altas luces. Si yo le quito valor, le está comiendo a los tonos brillantes. Si yo se lo subo, está haciendo que se comporten de manera más sólida. Si le doy a compuesto, ¿vale? Vemos el efecto también que hace trabajar sobre las altas luces. Veis que al poner en cero le quito a los blancos brillantes, mientras que si yo lo subo, recupero en esos blancos brillantes. En este caso, como es un material hecho artificialmente, ¿no? Hecho en postproducción, va a quedar bien de todas las maneras, pero bueno, probamos cuál es el valor que nos interesa. Lo voy a dejar en 100. A lo mejor si lo que estamos metiendo es una imagen de unas nubes y unos cielos, a lo mejor lo dejo en 0. Esto es algo que tenemos que valorar nosotros. Vuelvo a canal alfa. Sombras. Sombras es lo contrario, ¿no? Pues los grises,
lo que sería gris, ¿vale? Le digo que trabaje más sobre ello o menos. Le voy a dar a 0. En este caso, quien diseñó estos rayos se los hizo blancos o negros, entonces tampoco tiene mucha importancia. ¿Dónde tiene importancia? Pues en lo que os digo, si estamos grabando pues unas nubes, un cielo, lo que sea, algo, una piedra, algo real que no es blanco y negro, sino que tiene tonos intermedios. Tolerancia. Lo vamos a ver con el otro ejemplo, con una imagen real, porque va a hacer que sea más opaco o menos. Y pedestal, lo que le vamos a decir es dónde está el valor de negro. ¿Veis cómo exagera el centro? Entonces lo vamos a dejar también en 0. Repliego esto de generación mate y vamos a limpieza mate. Aquí lo que vamos a hacer es que sea más brusco o menos brusco ese mate, las líneas, los bordes. Lo voy a poner al 100% para que lo veamos. Yo si le voy a retraer, se me come ese ajuste. Si le voy a suavizar, me va a hacer los bordes más suaves. Yo le voy a dar un poquito de suavizado, para que a lo mejor no se note tanto los píxeles, si tiene poca resolución, etcétera, etcétera. Lo ideal en el croma, ya os digo que es cuanto más calidad, menos compresión, mejor. Si podéis hacer un croma con una super cámara, aunque después las imágenes que pongáis de fondo sean peores, lo vais a agradecer porque va a ser más fácil trabajar. Bien, y contraste y punto medio, en este caso, vale, lo vamos a dejar tal cual, lo vamos a ver como pasaba antes en las imágenes reales, porque aquí no nos va a afectar. Repliego, limpieza de mate. Y nos queda supresión de rebase. Esto nos va a servir en los bordes si tuviésemos alguna dominante de color, pues que el borde fuese anaranjado, etcétera, etcétera, pues lo vamos a poder trabajar con rango de saturación, luminancia y demás. Para esto no nos interesa, lo vemos en el siguiente. Entonces, para que nos funcione, ¿a dónde vamos? A canal alfa compuesto. Y vemos que ya, lo voy a dar a ajustar, que ya está funcionando nuestro invento. Yo aquí lo he ajustado para que cuando está a punto de dar el golpe desaparezcan los rayos. Un poco ese efecto cómico, ¿no? Pues como que le ha venido una idea. He aprovechado esas dos animaciones para darle un sentido. Que se ha acordado de algo y ya no va a romper el cristal. Entonces yo lo he ajustado para que ahí se pare. Bien, puedo poner todas las capas que quiera por encima. Entonces yo he decidido poner esa bombilla que tenía por ahí. Como que le viene una idea. Vale, voy a cerrar este para que no nos despiste. ¿Dónde coloco la bombilla? Pues la he colocado cuando está a punto de darle el golpe, ¿no? Para darle ese guiño, pues de que ha tenido una idea. Voy a volver a ella. Veis cómo es la bombilla, ya os lo había enseñado antes. Control de efectos. Y vemos que yo tengo aquí cargado ya incrustación ultra. La puedo ajustar o lo puedo borrar y volverlo a cargar. Veis que he movido y demás la bombilla para que esté colocado donde me interesa, etcétera, etcétera. Arrastro el efecto al clip que me interesa y ya tengo el efecto cargado en controles de efecto. Voy a darle escala. Puedo darle incluso un poco más porque no voy a trabajar en el resto de la imagen. Lo que me interesa es trabajar sobre mi bombilla. Veis que no tiene una calidad excesiva, ¿no? Que se aprecia el pixelado de la bombilla. Para esto nos sirve de sobra, pero si fuese una imagen real, cuanto más calidad, mejor, porque si no vamos a empezar a tener defectillos que vamos a tener que arreglar en postproducción. Seguimos el proceso que hicimos antes. Lo primero, la pipeta. Seleccionar cuál es el color que queremos eliminar. ¿Qué queremos eliminar? ¿Que el fondo lo hemos grabado sobre un color violeta? Pues se hace la pipeta sobre un color violeta. En este caso, y en la mayor parte de los cromas, como he dicho, se hace sobre un fondo verde.
Si resulta que el fondo era violeta y tenemos un elemento rojo por delante, va a funcionar perfectamente. Le doy a la pipeta y ya vemos que funciona bastante bien. Vamos a terminar de ajustarlo. Hay por ahí alguien que no le gusta lo que he hecho, que está llorando, así que vamos a personalizarlo a ver si deja de llorar. Vale. Generación mate. Esto es lo que tenemos por defecto. Vamos a probar. Yo, si subo la transparencia, veis como lo que era sólido deja transparentar el borde. Si es una persona que hemos grabado, esto va a ser un chorro porque vamos a ver el fondo a través de la persona. En este caso, la bombilla sobre un cielo, pues no queda tan mal, ¿vale? Pero bueno, vamos a ajustarlo para que se comporte bien. Y vemos que si lo quitamos del todo, pues nos deja de funcionar el mate. Entonces volvemos a eso que llamo yo la solución de compromiso. Vemos que tenemos ahí que empieza a funcionar. Vale, a lo mejor el resplandor es demasiado, pero bueno, siempre podemos volver atrás. Entonces, de momento lo voy a dejar en 15 y si hace falta, después lo tocamos. Resaltados, ya sabemos lo que es, las altas luces, lo brillante. Y esa palabra que a mí me parece tan rara, de llamar al resultado a las altas luces. Lo ponemos en canal alfa para trabajar mejor y lo vamos a apreciar. Vemos como los resaltados podemos decirle que le afecte más o menos esas partes brillantes. Voy a ver si lo apreciamos en compuesto, cómo se comporta. A lo que le está afectando es al brillo ese que hay alrededor. Vemos como en cero hace como una especie de halo, no sé si lo apreciáis en vuestro monitor, yo sí lo aprecio, así que voy a ajustarlo hasta no ver ese halo. Ahí me desaparece ya. Bien, vamos a sombra. Vamos a ver cómo afecta, pero tampoco vamos a tener que toquetear mucho en sombra, pero vamos a ver cómo, por ejemplo, en los grises, en función de lo que el valor que le ponga, se va a ir comiendo los grises. Entonces lo mismo, buscamos la famosa solución de compromiso. Aquí si lo ponemos al 100% funciona bien porque quien lo hizo lo pensó para unos colores sólidos. Lo podemos dejar a 60 o al 100%, entre 60 y 100% no va a haber mucha diferencia. Tolerancia, como os decía, veis que lo que hace es que sea más estricto o menos estricto con el verde. Nos sirve como para, imaginaos que tenemos un verde muy brillante y un verde más desaturado que le afecte o le afecte menos. Como en este caso el verde es un sólido, porque, insisto, se hizo en postproducción, es todo el mismo color, no tiene sentido que toquemos tolerancia. Lo voy a dejar en 0. Lo vamos a ver después sobre una imagen real, como sí que le afecta. Y pedestal, pues lo que os decía, lo que va a afectar es a cómo de negro son las imágenes. Vemos lo que os decía antes también de ese halo. Entonces yo lo voy a dejar en 0 ahora. Vamos a limpieza de mate. Retraer. Al retraer lo que hacemos es que haga esa máscara de color más que se acerque hacia el centro. Que no sea tan los valores que le hemos dado, sino que se acerque más hacia el centro. En este caso no nos interesa gran cosa que se acerque hacia el centro porque perdemos esos rayitos y demás que tenemos. Suavizar. Al suavizar hace que los bordes sean más suaves. Voy a ponerlo, ¿vale? en el valor donde se empieza a comer información. Vemos que en 44 se come. Lo voy a dejar, yo creo que en 5. Todavía no he empezado a comerse nada. Lo voy a dejar ahí en 5. Contraste hace que sea más dura la máscara. No nos interesa porque entonces se va a apreciar más ese halo del que hablábamos antes. Y punto medio, pues lo que hace es localizar el centro. Vale. Vamos a ver ahora lo de supresión de rebase que veíamos antes.
Desaturar. Si queremos que nuestra máscara tenga un valor de saturación más bajo. Rango, pues para jugar con el color. Derramar, se llama derramar, es jugar con el tono, ¿no? Ir variando los tonos. Ya veis que las traducciones se han quedado descansados con ellos. Iluminancia, pues ya os lo imagináis, que sea más luminoso o menos. Yo en este caso, en supresión de rebase, no le voy a tocar a nada. Tocaríamos más bien en el caso de una imagen real. Nos toca decidir si dejamos la bombilla así, ¿vale? Eso lleva para gustos, o que se note menos el parpadeo ese exterior, ¿vale? Y eso lo teníamos en generación de mate. Transparencia decidimos dejarlo así. En los resaltados era donde se extendía más o menos ese amarillo y teníamos el riesgo de que si lo quitábamos de todo se nos creaba ese halo. Entonces vamos a buscar un punto intermedio. Voy a la transparencia bajarle un poquito más de lo que teníamos antes. Por defecto la teníamos en 45. Voy a dejarlo por ahí, sobre 25. Y vamos a ver qué podemos hacer con los resultados. Tiene ese halo que no me gusta nada. Ahí se lo empezamos a quitar. Yo tampoco me quiero pasar. Entonces yo creo que va a ser sobre 20 el valor. Veis que esto es experimentación. Lógicamente con la práctica, si trabajamos con imágenes muy similares, pues ya nos vamos a quedar con el valor que nos gusta. Pero la primera vez o cuando cambiamos de tipo de imágenes, veréis cuando pasemos a la siguiente, es totalmente diferente. Bien, pues ya estaría ajustado. Le voy a dar a ajustar y le voy a dar aquí a que baje la resolución para que nos lo represente bien, para que nos lo muestre bien. Bueno, queda un poco cutrillo. Voy a estar en un cuarto, lo voy a dar en un medio y voy a activar la viñeta. Vale, esto funciona bien. Ya veis encima, lógicamente, la bombilla, al ser tan pequeñita, ese parpadeo exterior que le dejamos es muy sutil. Yo me he rayado bastante a ajustarlo, pero probablemente si lo dejo tal cual nadie se daría cuenta.